El sonido de una copa de cristal fino estallando contra el suelo de mármol resonó más fuerte que cualquier grito, congelando instantáneamente la atmósfera del exclusivo restaurante El Zafiro. El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por el tintineo de los cubiertos, de plata que se detenían en el aire, y las respiraciones contenidas de los comensales más adinerados de la ciudad. En el epicentro del desastre, Alejandro, un joven de 28 años cuyo traje italiano costaba más que el coche promedio, estaba de pie, con el rostro desfigurado por una ira desproporcionada. Una mancha oscura de vino tinto se extendía lentamente por la inmaculada bota de piel de cocodrilo que calzaba. Su mirada inyectada en sangre no estaba dirigida al suelo, sino al hombre que tenía delante. Manuel, un señor de 66 años, cuyas manos temblorosas y ropa desgastada contaban la historia de una vida de trabajo duro y pocas recompensas. La diferencia entre ambos no era solo de edad o dinero, era una brecha insalvable de empatía. ¿Tienes idea de lo que has hecho, pedazo de inútil?, bramó Alejandro, su voz retumbando contra las paredes forradas de seda. No le importaba quién estuviera mirando. En su mundo, él era el sol y los demás solo planetas menores que debían apartarse. Manuel, encogido sobre sí mismo, intentaba balbucear una disculpa, pero las palabras se le atascaban en la garganta, seca por el miedo y la humillación pública. Había sido un accidente, un simple roce al intentar pasar entre las mesas demasiado juntas, pero para Alejandro era una afrenta personal, un ataque directo a su estatus. Al lado de Manuel, una mujer más joven, Elena, con los ojos llenos de lágrimas, intentaba limpiar frenéticamente la mancha en el suelo con una servilleta de tela, como si al borrar el vino pudiera borrar también la vergüenza que estaba quemando la dignidad de su padre. El restaurante entero se había convertido en un teatro cruel donde se representaba la obra más antigua de la humanidad, el poder contra la vulnerabilidad. Los camareros, con sus uniformes impecables, se mantenían a distancia, paralizados por el miedo a intervenir y convertirse en el próximo objetivo de la furia del joven magnate. Alejandro se sentía poderoso en su ira, alimentado por la sumisión de Manuel y el silencio cómplice de los espectadores. Se pasó una mano por el cabello perfectamente peinado y soltó una risa corta y despectiva, una que heló la sangre de Elena. Ella sabía que esto no era solo por unos zapatos, era la manifestación de alguien que nunca había escuchado la palabra no y que veía a las personas como Manuel, como simples estorbos en su camino hacia la cima. «Mírame cuando te hablo», exigió Alejandro, golpeando la mesa con el puño, haciendo saltar los cubiertos. Manuel levantó lentamente la vista. Sus ojos, rodeados de arrugas profundas, no mostraban ira, sino un cansancio infinito, una tristeza antigua, que parecía provenir de años de soportar cargas invisibles. «Lo siento mucho, señor. No fue mi intención. Yo se los pagaré», susurró Manuel con una dignidad rota que resultaba dolorosa de presenciar. La oferta de pagar, viniendo de alguien que probablemente no tenía ni para el taxi de regreso a casa, solo sirvió para encender aún más la mecha de la crueldad de Alejandro. Para el millonario, la pobreza no era una circunstancia, sino un defecto de carácter, una enfermedad contagiosa que había osado tocar sus zapatos de diseñador. La tensión en el aire es insoportable. Es en momentos como este donde vemos la verdadera naturaleza humana. Antes de continuar viendo cómo escala esta injusticia, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a traer más historias que, como esta, nos hacen reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Comenta abajo desde qué país estás viendo esto y si alguna vez has presenciado una escena similar. Alejandro soltó una carcajada incrédula, un sonido áspero que rebotó en las paredes del lujoso establecimiento. «¿Pagarme? ¿Tú?», escupió las palabras como si fueran veneno. «Viejo, necesitarías 3 vidas trabajando, en lo que sea que hagas para pagar la suela de estos zapatos. No tienes ni idea del valor de las cosas, porque gente como tú nunca tendrá nada». Cada palabra era un latigazo calculado para despojar a Manuel de cualquier resto de autoestima.
Elena, incapaz de soportarlo más, se levantó temblando. «Por favor, señor», ya se disculpó. «Vámonos, papá, por favor», suplicó, agarrando el brazo delgado de su padre. La desesperación en su voz era palpable. El deseo de desaparecer, de ser tragada por la tierra, antes de seguir soportando el escrutinio de los ricos comensales que murmuraban entre sí. Pero Alejandro no había terminado. El espectáculo alimentaba su ego. Se interpuso en el camino de Elena, bloqueando su salida con su presencia imponente. «No he dicho que puedan irse. Aquí el que decide cuándo termina esto soy yo», declaró con arrogancia. Miró a Elena de arriba abajo, con una mezcla de desdén y una evaluación fría que la hizo sentirse sucia. «¿Y tú qué haces en un sitio como este con él? Deberías buscarte mejores compañías si no quieres terminar limpiando suelos como él debería estar haciendo ahora mismo». La crueldad de sus palabras cruzó una línea que ni siquiera el dinero debería poder comprar. Elena sollozó abiertamente, ocultando su rostro entre sus manos, mientras Manuel apretaba los puños inútilmente, impotente ante el poder del dinero joven. Sin embargo, en medio de ese torbellino de humillación, había alguien que no estaba simplemente mirando con morbo. En una mesa cercana, casi oculta en la penumbra de una esquina estratégica, un anciano de cabello blanco como la nieve y una postura impecable había estado observando la escena desde el primer momento. No había tocado su comida. Sus ojos, de un azul penetrante y lúcido, analizaban cada gesto de Alejandro, cada temblor de Manuel, cada lágrima de Elena. Este hombre, cuya presencia pasaba desapercibida para la mayoría, irradiaba una calma que contrastaba violentamente con el caos que Alejandro había desatado. Sus manos, reposadas sobre la mesa, eran firmes, manos que habían construido imperios y que conocían el peso real del poder. El anciano de la esquina había visto muchas cosas en su larga vida. Había visto hombres ascender a la cima con nada, más que ingenio, y caer por el peso de su propia soberbia. Conocía el olor del dinero nuevo, ruidoso y vulgar, y el aroma discreto de la verdadera riqueza, esa que no necesita gritar para ser notada. Lo que estaba presenciando no era nuevo para él, pero algo en la fragilidad de Manuel y en la arrogancia desmedida de Alejandro tocó una fibra, sensible que creía dormida. Recordó tiempos más difíciles, tiempos donde el hambre era un compañero constante antes de que el mundo conociera su nombre. Sabía que debía intervenir, pero el cuándo y el cómo eran cruciales. El ajedrez de la vida real requería paciencia. Alejandro levantó la mano, haciendo un gesto imperioso al gerente del restaurante, que se acercaba temeroso. «Quiero que saquen a esta basura de mi vista inmediatamente. Y asegúrense de desinfectar la zona», ordenó, señalando a Manuel y Elena, como si fueran una plaga. El gerente, atrapado entre su cliente más rico y la decencia humana, dudó. Fue en ese preciso instante de duda, cuando parecía que la injusticia ganaría la partida, que el anciano de la mesa de la esquina hizo algo inesperado. No se levantó para confrontar al millonario. En su lugar, con un movimiento lento y deliberado, levantó su propia copa de vino y la dejó caer al suelo. ¡Crash! El segundo estruendo de la noche fue aún más impactante que el primero. Todos giraron la cabeza. El anciano miró directamente a Alejandro y sonrió levemente. ¿Qué significa este gesto? ¿Quién es este hombre? ¿Y por qué acaba de desafiar abiertamente al tirano del restaurante? La respuesta cambiará la vida de todos en esa sala. El sonido del segundo cristal roto actuó como un hechizo inverso, rompiendo la parálisis que dominaba el salón. Alejandro giró sobre sus talones, con las venas del cuello palpitando, buscando al responsable de interrumpir su momento de gloria. Al ver al anciano de cabello blanco, sentado tranquilamente junto a los restos de su propia copa destrozada, la confusión cruzó momentáneamente el rostro del joven millonario. El anciano no mostraba miedo, ni siquiera preocupación. Simplemente tomó una servilleta de lino, se limpió delicadamente una gota de vino que había salpicado su muñeca y miró al gerente. «¡Qué torpeza la mía!», dijo el anciano con una voz que, aunque suave, proyectaba una autoridad innegable que resonó en cada rincón del salón. «Parece que hoy es una noche de accidentes. Supongo que ahora también me gritarás a mí, muchacho, y me pedirás que pague tus zapatos imaginarios
con 3 vidas de trabajo. La provocación era evidente, sutil y elegante, como una estocada de esgrima ejecutada por un maestro, Alejandro, cuya inteligencia emocional era inversamente proporcional a su cuenta bancaria, mordió el anzuelo al instante. Caminó a zancadas hacia la mesa de la esquina, invadiendo el espacio personal del anciano. «¿Quién te crees que eres, abuelo?», siseó Alejandro, bajando la voz para sonar más intimidante. «No te metas en asuntos que no te incumben, sino quieres terminar en la calle junto con ese par de mendigos». El aire se volvió denso, casi irrespirable. Los clientes cercanos dejaron de fingir que no escuchaban y se giraron abiertamente, presintiendo que el conflicto había escalado a un nivel peligroso. El anciano, sin inmutarse, levantó la vista y sostuvo la mirada de Alejandro. En sus ojos azules no había desafío, sino una especie de lástima profunda, la mirada de quien ve a un niño haciendo un berrinche. Solo que este niño tenía el poder de destruir vidas. «La verdadera pobreza, joven», comenzó a decir el anciano, ignorando la amenaza física implícita en la postura de Alejandro, no es la falta de dinero en los bolsillos, es la falta de clase en el alma. Y tú, a pesar de tu traje caro y tus relojes brillantes, eres el hombre más pobre que he visto entrar en este lugar en los últimos 40 años. Las palabras cayeron como piedras pesadas en un estanque quieto. Hubo algunos jadeos ahogados entre las mesas cercanas. Nadie le hablaba así a Alejandro, hijo de uno de los magnates inmobiliarios más temidos del país. El rostro del joven pasó del rojo al blanco pálido de la ira contenida. Sus manos se cerraron en puños apretados a los costados, y por un segundo pareció que iba a golpear al anciano allí mismo, cometiendo un error del que no habría retorno. El gerente, sudando frío y temiendo que su restaurante se convirtiera en una escena del crimen o en un escándalo mediático viral, se interpuso nerviosamente entre ambos. «Señor Alejandro, por favor le ruego que se calme». «Y usted, señor», se dirigió al anciano, pero se detuvo en seco al ver su rostro con claridad, por primera vez bajo la luz directa de la lámpara. Algo en las facciones del anciano le resultaba vagamente familiar, como un recuerdo borroso de una fotografía vista hace mucho tiempo en una oficina corporativa, pero el pánico del momento le impedía conectar los puntos. «Les pido a todos un poco de compostura. Por favor», suplicó el gerente, con la voz quebrada. Manuel y Elena seguían parados cerca de la entrada, testigos mudos de cómo su desgracia había detonado una guerra de egos que ya no podían controlar. El anciano ignoró al gerente y a Alejandro por un momento y centró su atención en Manuel. Con un gesto amable de su mano, invitó al hombre humilde y a su hija a acercarse. «Por favor, acérquense. No se queden ahí parados como si hubieran cometido un crimen. El único crimen aquí es la mala educación», dijo con calidez. Manuel dudó mirando a Elena, quien asintió levemente, intuyendo que ese extraño era su único aliado en la boca del lobo. Caminaron tímidamente hacia la mesa de la esquina, arrastrando la vergüenza de sus ropas sencillas a través de la opulencia del lugar. «Siéntense conmigo, por favor. Odio cenar solo. Y parece que mi copa rota ha dejado un espacio libre en la conversación», añadió el anciano, señalando las sillas vacías frente a él. Alejandro observaba la escena con incredulidad. Estaban ignorándolo. A él, su narcisismo no podía procesar el hecho de que un anciano desconocido estuviera socavando su autoridad y acogiendo a las personas que él acababa de expulsar. «¡Gerente!», gritó Alejandro, perdiendo completamente los estribos. «Si permites que esa gente se siente en esa mesa, juro que compraré este edificio mañana mismo solo para despedirte y convertir este lugar en un estacionamiento. Sácalos a todos ahora mismo». La amenaza era real. Alejandro tenía los recursos y la malicia para hacerlo. El gerente temblaba, atrapado entre la ética y la supervivencia económica. Miró al anciano con ojos suplicantes, esperando que él cediera para evitar el desastre. ¿Alguna vez han sentido esa impotencia de ver a alguien abusar de su poder solo porque tiene dinero? La rabia de Alejandro está a punto de causar algo irreparable. Pero cuidado, porque en la vida las apariencias engañan, y el que parece débil puede ser el más fuerte. Si estás disfrutando de este drama
y quieres ver cómo el karma hace su trabajo, no olvides comentar justicia y suscribirte a historias que marcan el corazón. Sigamos. Pero el anciano no cedió. Al contrario, soltó una risa suave y seca. «Cómpralo entonces», desafió el anciano, mirando a Alejandro con una diversión fría. «Pero asegúrate de leer la letra pequeña de los contratos de propiedad en esta ciudad. A veces los dueños no son quienes crees que son». Luego se volvió hacia Manuel, ignorando completamente la rabieta del millonario. «Me llamo Roberto. ¿Y ustedes?» Manuel, todavía temblando por la adrenalina y el miedo, logró articular palabra. «Manuel, señor. Y ella es mi hija, Elena. Solo queríamos celebrar su cumpleaños. Ahorramos meses para venir aquí, solo por un postre». La confesión de Manuel, dicha con tanta humildad, contrastaba brutalmente con la arrogancia de Alejandro, creando un silencio doloroso en la sala. «Un cumpleaños», repitió Roberto, y su rostro se suavizó con una nostalgia palpable. «Qué motivo tan noble, y qué manera tan terrible de arruinarlo». Hizo una seña sutil a un camarero joven que observaba desde lejos. El chico, desafiando el miedo al gerente y a Alejandro, se acercó rápidamente. «Trae la mejor botella de la casa para mis invitados y otro servicio completo». «La cuenta es mía», ordenó Roberto. Alejandro, viendo que su control sobre la situación se desmoronaba, sacó su teléfono móvil de última generación. Sus dedos volaban sobre la pantalla. «Muy bien, viejo estúpido. Tú lo pediste. Voy a llamar a mi padre. Voy a llamar a la policía. Voy a hacer que te arrepientas de haber nacido antes de que sirvan ese vino», amenazó con la voz cargada de veneno. La llamada de Alejandro conectó. «Papá, escúchame. Estoy en el Zafiro». «Sí, el restaurante. Hay un problema. Un viejo decrépito y unos pordioseros me están faltando al respeto. Quiero que llames al dueño. Quiero que los echen a patadas». «Sí, ahora». Mientras Alejandro ladraba órdenes por el teléfono, caminando en círculos como un animal enjaulado, Roberto permanecía sentado, con una calma inquietante. Manuel intentó levantarse. «Señor Roberto, no queremos problemas. Es mejor que nos vayamos. Ese joven parece muy poderoso». Roberto puso su mano sobre la de Manuel, deteniéndolo suavemente. La piel de Roberto era suave, pero su agarre era firme como el acero. «Quédate, Manuel. Hoy vas a aprender que el poder no se mide por lo alto que gritas, sino por quien te escucha cuando susurras. Y créeme, alguien va a escuchar muy pronto». Alejandro colgó el teléfono con una sonrisa de satisfacción que helaba la sangre, convencido de que su victoria estaba sellada y de que el destino de los intrusos estaba marcado. Se ajustó los gemelos de oro de su camisa, paseándose alrededor de la mesa con el aire de un depredador que juega con su comida antes de devorarla. La atmósfera en el restaurante se había vuelto densa y sofocante, cargada de una electricidad estática que presagiaba una tormenta inminente. Los otros comensales, que minutos antes murmuraban indignados, ahora guardaban un silencio expectante, divididos entre la curiosidad morbosa y el miedo a la influencia de la familia de Alejandro. Para el joven millonario, el silencio era un tributo a su poder. No se daba cuenta de que, en realidad, era el preludio de su caída. Miró a Manuel y Elena con desprecio absoluto, disfrutando sádicamente de verlos encogidos en sus sillas, esperando el golpe final que, según él, vendría en cualquier momento. En la mesa de la esquina, ajeno a la toxicidad que emanaba Alejandro, Roberto continuaba conversando con Manuel en un tono bajo y tranquilizador. «No se preocupen por ese ruido de fondo», dijo Roberto, refiriéndose a Alejandro como si fuera una molestia menor, como el zumbido de una mosca. «¿Saben? Este edificio tiene historia. Antes de ser un restaurante de lujo, era un almacén de granos. Mi abuelo solía cargar sacos aquí mismo, donde ahora tenemos estos pisos de mármol». Manuel levantó la vista, sorprendido por la confesión. La historia de Roberto no solo buscaba distraerlos, sino conectar a nivel humano, recordándoles que el origen humilde no es una mancha, sino una base sólida. Elena, secándose las lágrimas, miró al anciano con gratitud. Por primera vez en la noche, alguien los miraba no como errores del sistema, sino como personas con una historia válida,
digna de ser escuchada incluso entre candelabros de cristal. El camarero regresó con la botella de vino solicitada, una cosecha antigua que muy pocos en ese salón podrían permitirse siquiera mirar en la carta. Con manos expertas pero temblorosas por la tensión del momento, sirvió el líquido rubí en 3 copas impecables. El contraste visual era potente y poético. Las manos callosas y curtidas de Manuel, marcadas por décadas de trabajo físico bajo el sol, sosteniendo el delicado tallo de cristal fino. Alejandro soltó una carcajada burlona desde su posición. «¡Miren eso! Es como ponerle un collar de diamantes a un cerdo. Ni siquiera sabrán distinguir ese vino de un vinagre barato», espetó con crueldad. Pero Manuel, animado por la presencia protectora de Roberto, ignoró el insulto. Llevó la copa a sus labios y dio un sorbo tímido, cerrando los ojos al sentir un sabor que nunca había imaginado probar. De repente, el teléfono de la recepción del restaurante sonó. El timbre agudo cortó el aire como un cuchillo. El gerente, que había estado retorciéndose las manos en una esquina, rezando para que la noche terminara, corrió a contestar. Alejandro sonrió ampliamente, señalando al gerente con un dedo acusador. «Ahí está. Esa es la llamada que he estado esperando. Mi padre ha movido los hilos. Prepárense para salir escoltados por seguridad, o tal vez por la policía si tienen suerte», anunció con arrogancia. Manuel sintió que el estómago se le revolvía. El miedo a la autoridad, tan arraigado en las personas que siempre han sido pisoteadas, volvió a paralizarlo. Elena agarró la mano de su padre con fuerza, sus nudillos blancos por la presión, sintiendo que la injusticia del mundo estaba a punto de aplastarlos nuevamente. El gerente sostenía el auricular con una expresión que cambiaba rápidamente de la ansiedad al terror puro. Asentía frenéticamente murmurando: «Sí, señor. Entiendo, señor. Inmediatamente, señor». Su rostro perdió todo color, volviéndose tan pálido como los manteles de lino. Sus ojos desorbitados viajaron a través del salón, pasando por encima de Alejandro y clavándose directamente en la mesa de la esquina, donde Roberto degustaba tranquilamente su vino. Al colgar el teléfono, el gerente parecía haber visto un fantasma. Sus piernas flaqueaban mientras caminaba hacia el centro de la escena. Alejandro, interpretando erróneamente la palidez del gerente como miedo a su padre, se adelantó triunfante. «Bien, diles que se larguen. Diles quién manda aquí», exigió el joven, sediento de ver la humillación final. El gerente llegó hasta donde estaba Alejandro, pero no se detuvo allí. Lo rodeó casi ignorándolo, como si el joven millonario se hubiera vuelto invisible de repente. Alejandro, confundido y furioso por ser ignorado, agarró al gerente del brazo. «¿Qué te pasa? Te he dado una orden. Mi padre acaba de llamar». El gerente se soltó con una brusquedad inusual, sacudido por una urgencia mayor. «Suélteme, por favor, señor Alejandro. Usted no entiende. La llamada no era de su padre», susurró el gerente con voz temblorosa, lo suficientemente alto para que los cercanos escucharan. El silencio se hizo absoluto. Si no era el padre de Alejandro, ¿quién tenía el poder de hacer temblar así al hombre encargado de uno de los lugares más exclusivos de la ciudad? Roberto dejó su copa sobre la mesa con un sonido suave pero definitivo. Se levantó lentamente, alisando su traje con una dignidad que empequeñecía a todos los presentes. «Alejandro», dijo Roberto, pronunciando el nombre del joven por primera vez con una seriedad sepulcral. «Tu padre, Alberto, es un buen hombre de negocios. Construyó su empresa con agresividad. Sí, pero siempre respetó los códigos. Tú, sin embargo, has olvidado la lección más importante que él intentó enseñarte. Nunca asumas que eres el pez más grande del estanque solo porque haces más ruido al chapotear». Alejandro retrocedió un paso, desconcertado. «¿Cómo conoces a mi padre? ¿Quién diablos eres?», gritó, aunque su voz ya no tenía la misma fuerza. La duda había comenzado a agrietar su armadura de arrogancia. En ese momento, las puertas principales del restaurante se abrieron de par en par con un estruendo. No entró la policía ni seguridad. Entró un hombre de unos 50 y tantos años, vestido con un traje gris, con el rostro bañado en sudor y la respiración agitada, como si hubiera corrido una maratón. Era Alberto, el padre de Alejandro. La gente ahogó un grito.
El gran magnate inmobiliario estaba allí en persona y parecía aterrorizado. Alejandro, al ver a su padre, sonrió de nuevo, recuperando la compostura. «Papá, al fin llegas. Mira lo que ha pasado. Este viejo y estos mendigos me han faltado al respeto. ¿Tienes qué?», comenzó a quejarse Alejandro, señalando a Roberto con desdén. Pero la bofetada que recibió resonó en todo el salón antes de que pudiera terminar la frase. ¡Plaf! El sonido de la mano de Alberto impactando contra la mejilla de su hijo fue seco y brutal. La cabeza de Alejandro giró violentamente hacia un lado. El restaurante entero jadeó al unísono. Alejandro se llevó la mano a la cara, mirando a su padre con una mezcla de shock y dolor infantil. «Papá, ¿qué haces?», balbuceó con los ojos llenos de lágrimas de humillación. Alberto no lo miró. Sus ojos estaban fijos en Roberto. El padre del millonario, el hombre temido por sus competidores, caminó rápidamente hacia la mesa de la esquina, ignorando a su hijo, y se inclinó en una reverencia profunda, casi de 90 grados, ante el anciano y sus invitados humildes. La imagen era surrealista. El poderoso Alberto doblándose ante la mesa donde comían Manuel y Elena, el señor. «Don Roberto, le ruego 1000 perdones», dijo Alberto con la voz entrecortada, sin atreverse a levantar la vista. «No tenía idea de que mi hijo estaba... Si hubiera sabido que usted estaba aquí, por favor, créame. Esto es una vergüenza imperdonable para mi familia». Alejandro, con la mejilla roja e hinchada, miraba la escena sin comprender nada. «Don Roberto, papá, ¿por qué te disculpas con este viejo?». «¡Es un nadie!», gritó Alejandro, incapaz de leer la situación. Alberto se giró hacia su hijo con una furia fría. «Cállate, imbécil. ¿No tienes idea de quién es? Estás insultando al dueño de todo esto, al hombre que me prestó el dinero para empezar mi empresa, cuando yo no era nadie. Estás insultando al dueño de la cadena hotelera El Zafiro. Y de medio centro de la ciudad, el giro ha sido revelado. Alejandro acaba de descubrir que ha estado humillando al dueño del imperio en el que está parado y al benefactor de su propia familia». Las palabras de Alberto cayeron sobre Alejandro como una sentencia de muerte social. El joven millonario miró a su alrededor, esperando encontrar alguna mirada de apoyo, pero solo encontró desprecio y satisfacción en los rostros de los demás comensales. La realidad se fracturó ante sus ojos. El viejo decrépito, al que había intentado humillar, no solo era poderoso, sino que era el cimiento sobre el cual su propia familia había construido su fortuna. Don Roberto, el dueño de El Zafiro, permanecía impasible, observando a Alejandro no con ira, sino con la decepción de un maestro viendo a un alumno fallar la prueba más simple de la vida. El silencio en el restaurante era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las neveras de vino al otro lado del salón. Alberto, desesperado por salvar su propia reputación ante su benefactor, actuó con rapidez despiadada. «Dame las llaves del coche y las tarjetas». «Ahora», ordenó a su hijo extendiendo la mano con autoridad. Alejandro, temblando como una hoja, retrocedió. «Papá, no puedes hacerme esto aquí delante de todos. Es solo un malentendido», suplicó en un susurro patético. Pero Alberto no estaba para negociaciones. Le arrebató las llaves de la mano a su hijo con un tirón brusco. «No es un malentendido, Alejandro. Es el resultado de haberte criado dándote todo sin pedirte nada a cambio. Hoy se acaba el grifo. Estás despedido de la empresa. A partir de hoy te buscas la vida». La humillación pública de Alejandro era total. Sin embargo, antes de que Alberto pudiera echar a su hijo del local, la voz calmada de don Roberto intervino nuevamente. «Alberto, detente», dijo suavemente. El padre se congeló al instante. Roberto se puso de pie y caminó despacio hasta quedar frente a Alejandro. A pesar de ser más bajo y mucho mayor, su presencia era gigantesca. «Quitarle el dinero es fácil, Alberto, pero eso no cura la enfermedad del alma que tiene tu hijo. La pobreza se cura con trabajo. La arrogancia, solo con humillación y servicio». Roberto miró fijamente a los ojos llorosos del joven. «¿Quieres recuperar tu dignidad, muchacho? No será con el dinero de papá». Roberto señaló hacia la cocina, cuyas puertas batientes dejaban entrever el vapor y el caos del servicio. «Mis lavaplatos faltaron hoy. Hay una montaña de platos sucios y grasa acumulada de toda la noche. Si quieres demostrar que vales algo más que el traje que llevas puesto,
Entra ahí, quítate esa chaqueta italiana y ponte a fregar junto a mi equipo. Gánate la cena que ibas a comer. La propuesta resonó en el salón como una bofetada. ¿El heredero millonario lavando platos? Alejandro miró sus manos cuidadas. Luego miró la puerta de la cocina. Y finalmente miró a Manuel. Fue entonces cuando ocurrió lo más sorprendente. Manuel, el hombre que había sido pisoteado minutos antes, se levantó. Cojeando levemente se acercó a Roberto. «Don Roberto, por favor, no hace falta tanta crueldad». El muchacho ya entendió. «Todos cometemos errores cuando somos jóvenes», dijo Manuel, con una compasión que nadie en esa sala merecía menos que Alejandro. La bondad de Manuel, pura y sin resentimientos, fue el golpe final para el ego de Alejandro. Ser defendido por su víctima era más doloroso que cualquier castigo. El joven millonario sintió una lágrima caliente rodar por su mejilla, no de rabia, sino de una vergüenza profunda y genuina que nunca había experimentado. «¿Ves, Alejandro?», dijo Roberto, poniendo una mano en el hombro de Manuel. «Este hombre al que llamaste basura tiene más nobleza en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo. Él intenta salvarte, incluso después de lo que le hiciste. Eso es clase. Eso es riqueza». Alejandro bajó la cabeza, incapaz de sostener la mirada de nadie. El peso de sus acciones lo aplastaba. No tuvo el valor de aceptar el reto de la cocina. No tuvo el valor de pedir perdón. Simplemente se rompió. Dio media vuelta y, sin decir una palabra, comenzó a caminar hacia la salida. Alejandro se marcha derrotado, pero la historia no termina aquí. A veces, el final de un camino es el comienzo de otro. ¿Creen que Alejandro aprenderá la lección o el rencor lo consumirá? Estamos a punto de ver el desenlace y la sorpresa final que Roberto tiene preparada para Manuel. Si esta historia te está conmoviendo, no olvides compartirla con alguien que necesite escuchar este mensaje. Vamos al gran final. La salida de Alejandro fue solitaria. Nadie lo detuvo. El sonido de sus costosos zapatos de piel golpeando el suelo ya no sonaba autoritario, sino hueco, triste. Al cruzar la puerta giratoria y salir a la noche fría, se dio cuenta de que no tenía coche, ni tarjetas ni amigos reales en esa sala. Estaba por primera vez en su vida verdaderamente solo y pobre. Dentro del restaurante, la tensión se disipó lentamente, reemplazada por un aire de justicia poética que relajó los hombros de todos los presentes. Alberto, el padre, seguía de pie, avergonzado, mirando a Roberto. «No sé cómo disculparme». «Don Roberto», murmuró. «No te disculpes conmigo, Alberto». «Discúlpate con ellos», respondió Roberto, señalando a Manuel y Elena. El gran empresario, tragándose su orgullo, se giró hacia la humilde familia. Sacó una tarjeta de visita personal y se la entregó a Elena con manos temblorosas. «Cualquier cosa que necesiten. Un empleo, ayuda médica, estudios. Llámenme directamente. Tienen mi palabra de honor de que será resuelto. Es lo menos que puedo hacer». Elena tomó la tarjeta, atónita, mirando a su padre como si estuvieran en un sueño. Manuel asintió agradecido, pero su atención ya no estaba en el magnate, sino en la comida que se enfriaba en la mesa. Don Roberto volvió a sentarse, sonriendo como un abuelo travieso que acaba de dar una lección a sus nietos. «Bueno, basta de drama. La comida se enfría y el vino se oxigena demasiado. Manuel, Elena, por favor, coman. Esta noche es para celebrar la vida». El resto de la velada transcurrió en una atmósfera mágica. Los camareros, ahora con un respeto reverencial, atendían a Manuel como si fuera un rey. El hombre humilde, que había entrado con miedo, ahora reía, compartiendo anécdotas de su juventud con uno de los hombres más ricos del país, descubriendo que bajo la ropa y el dinero, los corazones laten al mismo ritmo. Antes de despedirse esa noche, cuando los postres habían sido retirados y el restaurante comenzaba a vaciarse, don Roberto hizo un último gesto. Sacó una pluma estilográfica de su bolsillo interior y escribió algo en el reverso de una servilleta de lino, con una caligrafía elegante y decidida. Dobló la tela y se la entregó a Elena. «No, quiero que abran esto hasta que lleguen a casa», instruyó con una sonrisa enigmática. «Pero sepan una cosa, el talento y la lealtad que mostraron hoy al defenderse el uno al otro vale más que cualquier título, universitario,
que yo haya visto en mis ejecutivos. El mundo necesita más gente que se preocupe por su padre y menos gente que se preocupe por sus zapatos. Manuel, con los ojos húmedos, estrechó la mano del magnate. No fue un apretón de manos entre un rico y un pobre, sino entre dos hombres que se respetaban. Al salir del restaurante, el aire de la noche se sentía diferente para Manuel y Elena. Ya no pesaba la vergüenza, sino una extraña ligereza, una sensación de que el universo había equilibrado la balanza. Cuando llegaron a su modesta casa y abrieron la servilleta bajo la luz de la cocina, Elena soltó un grito ahogado. No era un cheque ni dinero fácil, era un número de teléfono. Directo y una nota: preséntate. El lunes a las 9:00 a.m. en la sede central del Grupo Zafiro. Necesito a alguien de confianza para dirigir mi fundación de ayuda social. El puesto es tuyo si tienes el valor de tomarlo. Esa noche, Manuel no durmió preocupado por las deudas, sino agradeciendo a Dios por haber tropezado, literalmente, con su destino. Pasaron 2 años desde aquella noche fatídica en el Zafiro. El restaurante seguía siendo el lugar más exclusivo de la ciudad, pero algo había cambiado en su atmósfera. Ahora, el personal trataba con la misma reverencia al magnate que al turista despistado, una política impuesta estrictamente por don Roberto. Manuel, ya retirado gracias al nuevo trabajo de Elena, pasaba sus tardes cuidando su jardín. Con la espalda recta y la mirada tranquila, Elena se había convertido en la mano derecha de la fundación de Roberto, llevando ayuda a miles de personas. La mancha de vino en el zapato había desaparecido de la memoria de muchos, pero había dejado una huella imborrable en el alma de los protagonistas. Y Alejandro, la vida, que es la maestra más estricta, le había dado la lección que ninguna universidad de élite pudo. Su padre, Alberto, mantuvo su palabra con una firmeza espartana. Alejandro fue despojado de sus tarjetas, sus coches y su apartamento. Durante los primeros 6 meses, el joven intentó vivir de préstamos de amigos, pero descubrió rápidamente que esos amigos solo amaban su dinero. Cuando el último centavo se agotó y el hambre real tocó a su puerta, Alejandro tuvo que hacer lo impensable: buscar trabajo. Sin experiencia real y con una reputación manchada, terminó trabajando en un pequeño taller mecánico en las afueras, limpiando grasa y cargando herramientas pesadas. Una tarde lluviosa, un coche de lujo se averió cerca del taller. Alejandro, ahora con las manos manchadas de aceite permanente y vistiendo un mono azul desgastado, salió a empujar el vehículo bajo la lluvia. El conductor bajó la ventanilla para darle una propina sin siquiera mirarlo a la cara. Alejandro tomó las monedas mojadas y sintió un escalofrío de reconocimiento. Era el mismo gesto despectivo que él solía tener. Miró las monedas en su palma sucia y por primera vez en su vida sintió el peso real del dinero ganado con sudor. No sintió rabia, sino una profunda tristeza por la persona que él había sido. En ese garaje, entre tuercas y aceite, el niño mimado había muerto, y un hombre empezaba a nacer. El destino, que disfruta de las ironías, preparó un último encuentro. Fue en un parque público, un domingo soleado. Alejandro estaba sentado en un banco, comiendo un sándwich sencillo en su descanso. Vio pasar a una figura familiar. Era Manuel, caminando del brazo de Elena y don Roberto. Se veían felices riendo de alguna broma. Alejandro se congeló. Su primer instinto fue esconderse, huir de la vergüenza. Pero algo en su nuevo ser le impidió moverse. Se quedó allí expuesto, con su ropa de trabajo y su sándwich barato. Manuel, al pasar cerca, giró la cabeza y sus miradas se cruzaron. El tiempo pareció detenerse de nuevo, como aquella noche en el restaurante, pero sin el sonido de cristales rotos. Alejandro esperó el desprecio, la burla o la lástima, pero Manuel se detuvo, soltó el brazo de su hija y dio un paso hacia el banco. Alejandro se puso de pie torpemente, bajando la cabeza. «Señor Manuel», susurró Alejandro con la voz ronca, «no espero que me perdone. Solo quiero que sepa que ahora sé lo que cuesta limpiar una mancha». Manuel observó las manos curtidas del joven, su postura humilde, y vio la transformación. No hacían falta discursos. Manuel sonrió, una sonrisa genuina y cálida. «El perdón no se pide, hijo. Se gana viviendo correctamente», dijo el anciano. «Me alegra verte trabajando,
Te sienta mejor ese uniforme que aquel traje italiano. Don Roberto, observando desde unos metros atrás, asintió levemente con la cabeza hacia Alejandro, a un gesto de aprobación, silenciosa que valía más que toda la herencia que había perdido. Alejandro vio alejarse a las 3 personas que cambiaron su vida. No recuperó su fortuna ese día ni al siguiente, pero recuperó algo mucho más valioso, su humanidad. La historia de aquella noche en el Zafiro se convirtió en una leyenda urbana en la ciudad. Se contaba no como un chisme de ricos, sino como una advertencia. Nos enseña que la vida es una rueda gigante que nunca deja de girar. A veces estás arriba, bebiendo el mejor vino, y a veces estás abajo, limpiando el suelo. La verdadera prueba de carácter no es cómo te comportas cuando tienes todo, sino cómo tratas a los que no tienen nada. Alejandro aprendió que el dinero puede comprar la cama, pero no el sueño. Puede comprar el libro, pero no la inteligencia. Y puede comprar el respeto falso, pero nunca, jamás, la dignidad verdadera. Al final del día, todos somos iguales cuando se apagan las luces. No te burles de las cicatrices de otros si nunca has tocado su dolor. Recuerda siempre, la humildad te abre puertas que el dinero no puede ni siquiera empujar. Si esta historia tocó tu corazón, llévala contigo no solo como un recuerdo, sino como una guía. Sé amable, sé justo y sobre todo sé humano, porque nunca sabes cuándo la vida te pondrá a prueba en la mesa de al lado. Gracias por acompañarnos hasta el final de este viaje en historias que marcan el corazón. Si esta historia tocó tu alma, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Es un gesto pequeño para ti, pero gigante para nosotros. Quiero leerte en los comentarios. ¿Crees que Alejandro merecía una segunda oportunidad? ¿O Manuel fue demasiado bondadoso? Escribe tu opinión, estaré leyendo y respondiendo. No te vayas todavía. Aquí en pantalla te dejo otra historia increíble que te hará llorar de emoción. Dale clic ahora y nos vemos ahí. Un abrazo.